El protagonista Takashi, quien es explotado laboralmente por su jefe de trabajo, pero un día sus compañeros descargan una aplicación de citas para que pudiera conseguirse al menos una novia, donde al llegar a su casa le llega una notificación de que había emparejado con alguien, ya que Agüe estaba publicando sobre que su vida era un tremendo mojón, pero entonces le llega un mensaje diciéndole que se encontraba bien, para luego decirle que si podían reunirse al día siguiente, a lo que Takashi sin afecto femenino acepta sin más, para luego ver que era una hermosa chica a quien llamaremos Nanase, donde pasarían el día como una pareja enamorados. Luego de eso, al día siguiente Takashi se encontraba reflexionando sobre la cita anterior que tuvo con Nanase, pero eso le llega una notificación a su teléfono, viendo que era un mensaje de Nanase, diciéndole a Takashi que en la cita anterior se la pasó muy bien, volver a reunirse la próxima semana, pero al llegar al día siguiente, Takashi se encontraba un poco en aprieto por trabajo, diciéndole a Nanase que no podría llegar ya que todavía no había terminado su trabajo, pero entonces Nanase le dice que no se preocupe y que le puede llegar un pequeño regalito, para luego escuchar que alguien tocaba el timbre, pues abrir era Nanase, pero como todo el cuarto de Takashi está desordenado, no quería que Nanase lo viera, a lo que Nanase entonces le dice que por qué mejor no van a su casa, a lo que Takashi acepta, pero al entrar se lleva una tremenda sorpresa, pues Nanase tenía un montón de fotos de él, a lo que Takashi un poco asustado le pregunta sobre eso, pero Nanase solo le dice que eso ahora no importa, pero luego al decirle que siempre estuvo enamorada de él y que si por favor puede vivir junto a ella, ya que siempre le ha gustado. Pero Takashi, como toda princesita, le dice que no puede hacerlo, para luego salir corriendo. Al día siguiente Takashi se encontraba regresando de su trabajo, pero en eso la casera le dice que lo está esperando, ya que tenía que hablar con él, y que era que el departamento en donde vivía iba a ser demolido, y que solo tenía 2 semanas para encontrar otro lugar, donde al final Takashi se queda en un cibercafé, pero no era lo mismo que su anterior departamento. Entonces sin más decide salir un rato para reflexionar sobre su miserable vida, pero para rematar comienza a llover, pero en eso llega Nanase, quien le preguntaba qué es lo que hacía en ese lugar, diciéndole que escuchó que su departamento sería demolido y no tendría a un lugar a donde ir, a lo que al final Nanase lo termina llevando nuevamente a su casa, para luego Takashi decirle que por favor lo deje quedarse solo por esa noche, a lo que Nanase muy alegre le dice que sí sin dudar. Al día siguiente Takashi se encontraba en su trabajo, pero al navegar por internet se topa con una publicación de rentas, así que decide tomar la entrevista, pero antes los departamentos eran compartidos, es decir, varias personas podrían vivir juntas, pero para que Nanase no sospechara nada, le dice que saldrá un rato para ir al cine con sus amigos, pero obviamente era para su entrevista, donde compartiría cuarto con 2 chicas, pero cuando estaba por confirmar aparece Nanase, quien le preguntaba a Takashi que si acaso ellas eran compañeras de trabajo, a lo que él responde que no, a lo que Nanase luego comprende que Takashi estaba buscando un lugar de renta. Entonces ella le dice que si tienen unos compañeros, ella tiene unos que podrían interesarle. A lo que las chicas aceptan sin más, dejando sin lugar al pobre Takashi. Entonces al regresar a casa de Nanase, Takashi estaba algo molesto, diciéndole a Nanase que acababa de arruinar su plan. Pero Nanase solo le dice que por qué hace esas cosas, si ya la tiene a ella y a una casa. A lo que Takashi al escuchar eso siente un poco de lástima por haberle gritado a Nanase, pensando en todas las cosas que ella hizo por él, pidiéndole una disculpa a Nanase, a lo que Nanase solo le dice que debe cerrar el sortito y dejar que ella se encargue de él. Dice que lo que hizo realmente la molestó y como castigo tendría que ponerse un collar para las perritas, pero al final dice que solo era una broma. Al día siguiente Nana se le preguntaba a Takashi que quién era la chica a la cual le había enviado un mensaje, a lo que Takashi le dice que solo es una pequeña hermana, quien vendría de visita, lo que hace que Nana se calme, pero ya tenía algo por si las dudas. Mientras tanto Takashi recibió una llamada, pues era la de su hermana, diciéndole que ya había llegado, a lo que Nanase le dice que sería bueno que ella se quedara en su hermana, termina quedándose, pero al entrar al cuarto de Nanase se queda completamente sorprendida, ya que este estaba lleno de cosas de Takashi, lo que hace que mejor decida irse, pero Nanase le dice que solo es alguien que ama demasiado a Takashi, a lo que su hermana le dice que lamentablemente no puede ser amiga de una chica rara y pervertida. Luego de eso Takashi se encontraba en su trabajo, donde unos compañeros le invitan a pasar la noche, a tomar unos tragos, a lo que Takashi estaría sin problema, pero lo que no sabía es que Nanase lo estaba observando, todas esas personas que solo estorban en su relación con Takashi. Al día siguiente vemos a Takashi y a Nanase juntos, pues la mamá de Takashi invitaba a su hijo a su casa, pero obviamente para no ir solo decide llevar a Nanase. Que ambos tendrían una grandiosa charla con su madre, pero Nanase le diría que Takashi nunca le ha causado ningún problema y en cambio está junto a él le hace muy feliz. Para luego la mamá de Takashi mostrar el álbum familiar, donde Nanase con cara algo rara le diría que si le dejara sacar algunas copias para tenerlas de recuerdo. Luego de eso, como ya era muy tarde, la mamá de Takashi les diría que podían quedarse a dormir. Pero
luego decirle a Nanase que podía usar el baño si quisiera darse una ducha. Luego de eso llega la hermana, quien se dirigía a darse un baño, pero al entrar se lleva tremenda sorpresa, pues ahí estaba Nanase, quien estaba haciendo algo un poco raro, ya que estaba oliendo la ropa de Takashi. Días después de eso, a Takashi lo habían invitado a una reunión de ex compañeros de colegio, donde todos se divertirían y beberían juntos. Pero al llegar a casa, Nanase ya lo estaba esperando, preguntándole que a dónde había ido, ya que estaba muy preocupada por él. A lo que Takashi solo le dice que fue a beber con unos ex compañeros de colegio. A lo que Nanase solo se calma y le dice que porque mejor no se da un bañito. A lo que Takashi acepta. Pero entonces mientras él tomaba el baño, Nanase decide entrar, revisando la ropa de Takashi, quien para luego comenzar a olerlo, diciendo que tenía el olor de una mujer. Al día siguiente, Takashi le decía a Nanase que la próxima semana se reuniría de nuevo con sus compañeros, a lo que ella le dice que está bien, que no pasa nada, ya que Nanase podía escuchar lo que hacía Takashi mediante unos audífonos espía, escuchando todo lo que Takashi hacía con sus compañeros, para luego ver que la reunión con sus compañeros no fue más que para tener una cita con una chica, donde beberían hasta embriagarse, pero la chica es quien se emborracha primero, a lo que Takashi al verla le dice que ya es hora de regresar a casa, pero en el camino la chica le dice a Takashi que si se puede quedar a dormir con ella, pero obviamente no en su casa, sino en un lobby hotel. Mientras tanto vemos a la pobre Nanase, quien decide que Takashi ya se había tardado tanto, así que para ver en dónde estaba decide ponerse sus audífonos, pero se sorprende al escuchar unos extraños ruidos, así que decide ver la ubicación de Takashi y para su sorpresa él estaba en un lobby hotel, pero igualmente no pasa nada, ya que Takashi solo la deja y se termina yendo, pero al llegar a casa se encuentra a Nanase, quien parecía estar muy molesta, ya que Takashi le decía que llegó tarde porque estaba con un amigo que era una ex compañera de la preparatoria que antes le gustaba, pero que no pasa nada, ya que eso fue en el pasado, a lo que parecer Nana se entiende, diciéndole que lo siente por haber estado enojada, pero luego cambia, ya que pone una cara bastante aterradora. Al día siguiente Nanase se topaba con una chica, pero al escuchar su voz reconoce de inmediato que era la que estaba con Takashi, pero en eso llega Takashi, quien la chica al verlo le dice que tiene que hablar con él, y es que quiere devolverle la corbata que olvidó en el hotel, a lo que Takashi recibe, para luego la chica decirle a Nanase que no se preocupe, ya que no pasó nada entre ella y Takashi, pero Nanase le responde que las personas como ella son realmente unas foxys, para luego decirle a Takashi que por favor le devuelva la llave del departamento. Pero como Takashi no se los da, decide retirarse muy molesta, llegando a el departamento en donde Takashi la seguiría, pero al llegar Nanase le dice a Takashi que le dé la corbata, para luego comenzar a quemarlo, para luego decirle a Takashi que tiene dos opciones, la primera es que le devuelva la llave y ya nunca más volverán a verse, o la otra es que ambos mueran juntos, pero obviamente Takashi decide entregarle la llave, para luego salir corriendo. Pero mientras estaba pensando llega a Akazaki, a lo que Takashi le pregunta que por qué llegó, a lo que Akazaki le dice que porque lo había seguido. Entonces Takashi le dice que sucedieron varias cosas con Nanase, a lo que Akazaki lo abraza, diciéndole que todo fue culpa de ella, ya que si no hubiera sido por la corbata no hubiera pasado nada de eso, para luego decirle que en realidad siempre estuvo enamorada de él. Pero Takashi, como todo chat, le dice que ahora no tiene tiempo para pensar en esas cosas, ya que ahora tiene que buscar un lugar donde pueda quedarse. Luego de eso ya habían pasado más de una semana después de lo ocurrido con Nanase, pues ya no se habían vuelto a hablar. Pero en eso alguien llamaba al teléfono, pues era la Foxy de Akazaki, diciéndole a Takashi que si podía ir a donde estaba ella, ya que su ex le estaba molestando y quería que él la ayudara. Pero antes de que Takashi pudiera responder, la Foxy le dice que si no va, es probable que ella muera.